Le invito que pueda ubicarse en el libro del Éxodo, capítulo 20, y Deuteronomio, capítulo 5. Continuamos en esta serie de reflexiones, hermanos, sobre los 10 mandamientos o el decálogo. Y el día de hoy, hermanos, llegamos al último mandamiento. En 8 días vamos a estar analizando a un héroe de la fe. O vamos a ver. Todavía. Pero sí, hermanos, el día de hoy estaremos analizando el 7º mandamiento, que dice, hermanos, ¿cómo, hermanos? No cometerás adulterio, y se encuentra en Éxodo capítulo 20, verso 14, y el recordatorio aparece en el libro de Deuteronomio capítulo 5, verso 18, hermanos, ¿sí? Para aquellos hermanos que están familiarizándose con esto, los 10 mandamientos aparecen en Éxodo capítulo 20, del verso Deuteronomio capítulo 5, del 1 al 21. Bien, hermanos, entonces vamos en el 7º mandamiento de 10, y es: no cometerás adulterio, hermanos. Vamos a iniciar. Pongo unas imágenes, hermanos. ¿Qué es lo que observamos aquí, hermanos? ¿Qué es lo que observamos aquí, hermanos? Usted lo que observa en estas imágenes es algo que se encuentra en el corazón de Dios originalmente, hermanos, para la familia, o para el matrimonio, o para nosotros. El Señor le gusta el poliamor, hermanos, el que tengamos diferentes parejas. ¿Cómo dicen? Eso lo escuchaba ahora que anduve tuve que salir, venía en el transporte público, venía en el trolebús y venía escuchando a 2 varones y dicen: no, pues es la casa grande, la casa chica y la casa y el departamento en renta, ¿no? Para decir o para referirse a las mujeres que pueden tener, ¿no? Eso es lo que Dios anhelaría para sus hijos, hermanos. Dios anhelaría que faltemos al compromiso con nuestra esposa, o en el caso de las hermanas con su esposo. Hermanos, a veces no es necesario que sea la consumación física. También el adulterio puede ocurrir de manera emocional, hermanos. Ahora con las redes sociales, ahora con los dispositivos electrónicos, que son muy buenos, pero el ser humano tiene un talento, hermanos, para encontrar lo negativo y hacer lo malo con ellos, pero impresionante, hermanos. ¿Sí? Aquí puse una imagen de una pareja, un matrimonio, suponemos, y están con otras personas. Y también aquí, hermanos, lo que no desearíamos en un matrimonio cristiano. Bien, vamos ahora a ir analizando brevemente esto. Hermanos, la palabra adulterar aparece en el libro del Éxodo y Deuteronomio con la palabra hebrea naaf. ¿Qué quiere decir naaf? Cometer adulterio, el verbo, la acción de cometer adulterio. Pero también, hermanos, apostatar. Cuando también se habla de apostasía, también se utiliza ese término naaf. ¿Por qué? Porque la apostasía de alguna manera es infidelidad, ¿no, hermanos? También es adulterio, es si yo le di fidelidad a Dios y después le ando dando fidelidad a otra cosa, es lo mismo, hermanos. Por eso se utiliza ese término. Adúltera, adulterar, adulterio, Y también, hermanos, a mí me llamó la atención fornicar, ¿no? Fornicar. Bien, ya tenemos claro esta parte, hermanos. ¿De dónde viene? De la raíz, y viene cómo se escribe en hebreo. Bien, hermanos, continuamos. ¿Por qué Dios nos da este mandamiento a sus hijos, hermanos? ¿Por qué se lo da a sus hijos? Ya vimos que los mandamientos del 6º hacia atrás, muchas veces le tiramos la bolita a los hermanos que conocemos, ¿no? Y difícilmente reconocemos que también nosotros cometemos las primeras 6 faltas. Y ya vimos, hermanos, y analizamos que todos en algún momento de nuestra vida hemos tropezado.
Vamos a ver ahora, hermanos, en este séptimo mandamiento, ¿por qué se prohíbe, hermanos? Porque para Dios, hermanos, si no existe un orden en las relaciones interpersonales y sobre todo en la relación de esposos, difícilmente, hermanos, se podrá crear, formar y sostener la sociedad. No, hermano, pues la sociedad puede caminar sin problema alguno. ¿De verdad, hermanos, creemos eso? ¿La sociedad podría caminar con valores? ¿La sociedad caminar siendo responsables? En el corazón de Dios está, hermanos, que la debe existir, hermanos. Y el adulterio ataca y destruye la base de la sociedad. Por eso es que Dios lo integra en los 10 mandamientos, porque busca crear la armonía en la familia, hermanos. La familia, en el diseño original de Dios, está conformada por un varón, una mujer y por los hijos, si es que el Señor nos ha dado la bendición de los hijos. En algunas ocasiones también, pues no hemos podido tener hijos, pero más bien hay un propósito. Y tendríamos que identificar el propósito, el por qué no pudimos tener hijos, por algo. ¿Para qué mi matrimonio puede ser de bendición? ¿Para quién, no? En el dado caso que nosotros no pudiéramos tener descendencia, ¿no? Pero podríamos tener descendencia de otro tipo, con los sobrinos, con los nietos, o primos y otros pequeños, ¿no? Nietos no, porque se supone que no hay descendencia, ¿no? Pero, hermanos, en el diseño original de Dios, de la familia, es lo que nosotros entendemos, ¿no, hermanos? Entonces, cualquier otra propuesta, cualquier otra cosa, cualquier otra influencia que desvíe o amenace la unidad familiar, el Señor lo prohíbe, hermanos. ¿Por qué es tan importante la familia, hermanos? Porque sin la familia, la estabilidad social no existiría. Sin la familia, hermanos, no habría la manera de transmitir los valores de generación en generación. Padres, hijos, tíos, sobrinos, abuelos, nietos, de generación en generación, hermanos. ¿Cómo llegó la fe a nuestras vidas? Si usted es la primera generación que se convirtió, gloria a Dios, hermanos, pero la mayoría somos herencia, ¿o no, hermanos? La mayoría, yo soy herencia, soy tercera generación, pero algunos de ustedes que estoy observando, algunos son la primera. Ustedes abrazaron el evangelio, pero a sus hijos y a sus nietos ustedes han transmitido el valor, ¿o no, hermanos? La fe. ¿Sí o no, hermanos? Si usted no hubiera dicho que sí a aquel hermano que tomó esa decisión de fe, ¿dónde estuvieran sus hijos y sus nietos ahora? Si vivieran como anteriormente lo hacían, hermanos. Por eso es importante la familia, hermanos, porque es el núcleo donde se transmiten los valores, se transmite la fe, generación, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque a un compromiso para mantenernos con una mujer y con nuestros hijos, porque exige a las mujeres mantenerse unidas a su esposo y con sus hijos hasta que el Señor lo mande. ¿Y qué requiere eso, hermanos? ¿Andar picoteando de allá para acá, hermanos? No, requiere madurez, requiere responsabilidad. Entonces, hermanos, el matrimonio y la familia es el lugar donde nosotros podemos ejercitar la madurez, llegar a la madurez y ser responsables, hermanos. La familia, hermanos, llena las más profundas necesidades emocionales y materiales de la mayoría de los seres humanos. Hermano, nosotros crecimos con días sin comer. Es posible, hermanos, por la desigualdad que existe, por el pecado, es posible, hermanos. Pero en la familia, hermanos, recuerden cuando comíamos huevito con frijoles bajo la lluvia. Sí, con 2, 3 goteras por ahí, sí, con pisito de tierrita, sí, con el gatito, con el perro, pero felices. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando vivíamos en casa con nuestros padres, o con nuestra madre solamente, o con sus abuelos, aquellos que no tienen la bendición allá de tener a sus padres, ¿no? Pero donde crecimos, esa es nuestra familia, hermanos, y es el lugar donde nosotros recibimos
estabilidad, hermanos, donde nosotros recibimos el cariño. Hay sus excepciones. Hay lugares y hay hogares y familias donde en lugar de cariño, comprensión y bendición, pues ocurre todo totalmente lo contrario. Pero hermanos, eso no es el deseo de Dios. Eso no estaba en el corazón de Dios. Eso es lo que el pecado ha provocado en muchas de las familias que se han alejado de Dios. Si nosotros nos a la puerta abrimos el cancel para que entre el enemigo a la casa, hermanos. Y suceda lo que Dios no desea que esté, todo lo opuesto a Dios. Pero también, hermanos, lo más maravilloso de una familia es que nuestros pequeños crezcan en un entorno seguro, estable y lleno de amor. Es lo que Dios sueña, hermanos, para la familia. ¿Sí? Tendrán ustedes sus opiniones, hermano, es que conmigo no pasó esto, sí pasó esto y esto. No pasó ningún, en el corazón de Dios es eso, hermanos. ¿Por qué hablo de esto, hermanos? Porque el Señor protege la institución del matrimonio y de la familia, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el adulterio se convierte en una amenaza. Porque cuando el adulterio aparece, cuando el hombre o la mujer tiene encuentros sexuales con otra persona que no sea su cónyuge, llevará a uno o a ambos esposos, hermanos, a abandonar el matrimonio. Vendrá la separación, ¿sabes qué? Tú por un lado, yo por el otro. Y tenemos testimonios de muchos hermanos que tienen 20, 30, 40 años separados y no se han divorciado. Y lo otro, el divorcio, hermanos. ¿A causa de qué, hermanos? De la falta del adulterio. Por otro lado, hermanos, si como consecuencia de esos encuentros íntimos con otras personas se deriva en un embarazo no deseado, ¿será no deseado, hermanos? No planeado. Deseado sí, hermanos, pero no planeado. ¿Y qué sucede con esta criatura, hermanos? ¿Cómo va a crecer esta criatura? ¿Cómo auguramos el futuro de esta criatura, hermanos? ¿Con padre y madre en un mismo hogar? En ocasiones sí, pero destruyendo otro hogar. En ocasiones no, porque el otro se queda con su familia que quizás no se enteraron, y esta criatura, este bebé producto del adulterio, pues crece sin padre, o con el padre ocasional, como veíamos en la clase de padres ausentes hace 2 domingos, que estuvo muy interesante, hermanos. Y por otro lado, este niño sin padre y los niños del núcleo original también sin padre. ¿Por qué? Porque el pecado, la cuestión del adulterio, hermanos, es algo que rompe, que destruye, hermanos. Destruye, hermanos. ¿Por qué? Porque queda una sensación, queda un sentimiento de traición, un sentimiento de desconfianza. Un sentimiento de fraude. ¿Cómo se ha sentido cuando alguien lo ha traicionado, hermano? Posiblemente algunas de ustedes, hermanas o hermanos, hayan sufrido esto en su vida. Es probable, hermanos. ¿Sí? Y el Señor lo detesta, lo aborrece, hermanos. Otros empiezan cuando están en una relación extramarital. Los pensamientos, los anhelos, los deseos, los mensajes, las llamadas, le ponen una contraseña al celular de 34, 14, 15 caracteres para que no lo encuentren, no vean sus mensajes, hermanos, porque sus anhelos, sus metas, sus sueños están con otra persona y ya no están con la esposa o el esposo. ¿Eso es sano, hermanos? ¿Eso es lo que Dios desea para un matrimonio? Maquinan
estrategias para engañar a la esposa o al esposo. Hace una persona que decía: yo me enteré que mi esposo tenía otra señora e hijos después de 10 años o 12 años de casados. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Cuánto tiempo? No fueron 2, 3 meses, 10, 12 años, hermanos, de mentiras, de estrategia, de vivir, como dicen, al filo de la navaja. Es lo que causa el pecado, hermanos. Yo tuve compañeros allá en Jalapa, en el oficio que tuve, y había compañeros que trabajaban 24/7, hermanos, porque tenían 2, 3 casas que mantener. Hermanos, yo les decía: yo con mi casita tengo. Pero sí hay compañeros del transporte que no llegan a casa porque tienen 2, 3 familias, hermanos. Y después andan infartando. ¿Consecuencia de qué, hermanos? Del pecado. Consecuencia de la maldad. Consecuencia de desobedecer a Dios, de no seguir el diseño y los planes de Dios. El adulterio, hermanos, no tiene alternativa, no tiene consideración, no tiene como que un permiso de parte de las Escrituras, porque no existe la posibilidad de que, aunque estén de acuerdo, porque también eso está ahora de moda en algunas parejas, está de moda en que no importa, tú puedes tener las sexuales que tú quieras, yo voy a tener, vamos a decir, relaciones abiertas siendo esposos, porque sí los hay, hermanos, y no les afecta en sus emociones. Y podrían decir: pues si no me afecta, entonces, si yo estoy bien, entonces Dios no le afecta a Dios. Dios estará de acuerdo. No, hermanos, de ninguna manera. De ninguna manera, porque aún aunque estén de acuerdo, aún aunque la hermana diga: sí, no pasa nada porque es nuestra cultura, no pasa nada porque él me mostró textos bíblicos, porque también algunos varoncitos son demasiado bíblicos, hermanos, para justificar, ¿no? Ponen de ejemplo a Jacob, ponen de ejemplo a Abraham, a David, Salomón y otros personajes bíblicos, ¿no? De otra cultura totalmente diferente y opuesta a la nuestra. ¿Sí? Entonces buscan cómo validar ese tipo de expresiones amorosas, pero para Dios, hermanos, aunque estén de acuerdo, están dañando la institución sagrada del matrimonio, la institución divina del matrimonio. El Señor, que dijo en el Génesis: por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a sus 5 o 6 mujeres. No, se unirá a su mujer. Jesús lo repite en Mateo. Dice el escritor: deleítate con la mujer de tu juventud. ¿Cuántas esposas, hermanos? Una, ¿no? Para ser diácono, para ser obispo o ministro, como lo entendemos nosotros, esposo de una sola mujer. ¿Cuál es el diseño original de Dios? Hombre y mujer solitos, monógamos. Entonces, hermanos, cuando nosotros herimos la institución, condena terminantemente. ¿Por qué? Porque el Señor quiere protegernos del dolor emocional que esto puede ocasionar. Y también, hermanos, protege a la familia como la base de la sociedad. Por eso este mandamiento: no cometerás adulterio. El matrimonio, hermanos, para Dios está en una alta estima. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual el hombre y la mujer pueden disfrutar de la creación, pueden apoyarse mutuamente, ser ayuda idónea el uno del otro y poder continuar con nuestra especie, hermanos. Es la manera en la cual también la sociedad puede continuar. ¿Sí, hermanos? Por eso el Señor
pone mucha atención en este asunto que ya estaba sucediendo siglos atrás. El hecho de que el libro del Éxodo sea nuestro segundo libro, hermanos, no quiere decir que tenía 10, 15 años la creación. Hay escritores que dicen que tenía 2600, 2700 años ya de registros de la creación, ¿no? Entonces, durante esos milenios o siglos anteriores, hermanos, en las relaciones interpersonales habían ya muchos problemas. Por eso el Señor establece en este decálogo la prohibición de tener otras parejas. Rechaza el adulterio. Y esto lo vemos, hermanos, constantemente en las Escrituras. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. ¿Qué vemos ahí, hermanos? En el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Así a bote pronto, dijeron los futbolistas. Allá me pasé. ¿Qué sucedió ahí, hermanos? David observa a una mujer, la desea, la codicia, hace lo posible para tenerla en sus brazos. ¿Y el Señor se agradó de ello, hermanos? ¿Qué sucedió? Lo condenó, hermanos, con esta situación. ¿Por qué? Porque Betsabé tenía esposo, se llamaba Urías. Y aquí, hermanos, está el registro de que el Señor detesta este tipo de relaciones. La esposa de Potifar, ¿qué quiso hacer, hermanos? Génesis 39 del 7 al 10, dice la esposa de Potifar, le dice a José: ven, acuéstate conmigo. ¿Y qué dijo José? No, de ninguna manera, pues que mi amo, el señor Potifar, me ha dado poder sobre todo, excepto sobre usted, porque usted es su esposa. Y yo no puedo hacer, está en el registro, y yo no puedo hacer tal maldad a Dios y a mi amo. ¿Sí, hermanos? Entonces José se negó a adulterar. Él era soltero, pero la esposa de Potifar era casada. Y el adulterio lo hace la casada con el soltero. ¿Sí? En un inicio David casados con otra mujer. Y acá un soltero con una casada. Y él dijo no. ¿Recuerdan el relato de Sara en el harén del rey Abimelech, hermanos? Génesis capítulo 20. En Gerar. Algunos dicen que Abimelech tenía la fama de mujeres, él quisiera, y si estaban casadas, lo que él hacía era mandar a asesinar al marido para quedarse con la esposa, si es que le agradaba. Entonces, de esa manera no cometía adulterio. De acuerdo a las leyes de ellos, porque Abimelech no era creyente de nuestro Dios. Pero Abraham, tanto en Egipto como aquí en esta zona, en este periodo del tiempo y en ese registro, vemos que le pide de favor a Sara, a su esposa, porque eran medios hermanos, hijos del mismo padre pero diferente madre. Era permitido. No era permitido que se casaran hijos de la misma madre porque nacían de la misma matriz, misma sangre directa. Pero sí se permitía en ese entonces, ahora no, hermanos, del mismo padre pero de diferente madre porque eran diferentes madres, ¿sí? Diferente sangre. Entonces, di que eres mi hermana para que no me maten por causa tuya, porque estás preciosa, ¿no? Yo a mi esposa la veo preciosa. Y así todos los esposos vemos a nuestras esposas hermosas, ¿o no, hermano? Hermanos, la más bonita del mundo, vemos a nuestras esposas. Y tenemos el temor de que venga un rey poderoso y va a quedarse con. Por eso el temor, ¿no? Y esto llevó a esta trama, a este drama de que Abimelech pidió que fuera Sara, la tuvo en su harén, las llevaban al harén, y como tienen muchas esposas, el rey disponía cuándo le iba a llamar, pero mientras la preparaban para que un día de estos tuviera su encuentro y consumación con el rey, ¿no? En este caso, gracias a Dios, no se llegó a consumar.
Y el Señor se le aparece a Abimelech en un sueño, le dice: eres hombre muerto. ¿Sabes qué? Estás bien, bien muerto, porque esa mujer es casada. Esa mujer tiene esposo. Entonces, ¿qué? En el corazón de Dios, hermanos, ¿qué? Yo no puedo tocar a una mujer casada. Y ni una mujer me puede tocar a mí, ni a usted, a aquellos que están casados. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué? Porque en el diseño de Dios es el esposo y la esposa hasta que Él disponga que se separen por medio de ¿qué, hermanos? Pues de la muerte, cuando faltemos. Y después Abimelech regresa a Sara, le da tierra, le da plata y se ponen de acuerdo y se ponen en paz. Y sí le dijo a Abimelech: ¿por qué me ibas a cometer tal maldad? A hacer tal maldad. Incluso una persona que no conoce a Dios sabe y concibe que eso era algo aberrante. Teológicamente también, hermanos, en el libro de Oseas, ¿recuerdan a Oseas? Su esposa era una mujer que le había sido infiel. Y el Señor la toma como un ejemplo, como un modelo para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, vemos en Oseas, usted lo puede encontrar desde Oseas capítulo 2, capítulo 3, pero aquí menciono el capítulo 4, 4 del 1 al 2, donde el Señor dice que el pueblo había sido infiel. Reconoce la infidelidad del pueblo de Israel. Pero también, hermanos, que iban a tener la oportunidad de ser redimidos, de poder regresar, de poder rescatar al pueblo infiel. Jeremías 23, 14, profetas infieles, el Señor ataca a los profetas porque también ellos eran adúlteros. Ezequiel 16, 30 al 34, de la misma manera. Algunas consideraciones antiguas son las siguientes. Y eso lo encontramos en los registros bíblicos. Cuando el hombre pecaba contra dice en los registros bíblicos, el hombre peca contra su prójimo cuando comete adulterio con la esposa de éste. Sí es lógico, ¿no, hermanos? Pero usted puede encontrarlo en Génesis 38, no lo vamos a leer. No era considerado adulterio mantener relaciones sexuales con una prostituta. El hombre podía tener relaciones sexuales, encuentros íntimos con una prostituta y no se consideraba adulterio. Tampoco se consideraba adulterio, hermanos, que un hombre casado tuviera un encuentro íntimo con una mujer soltera, una doncella que no ha tenido esposo. Y lo encontramos en Éxodo 22, 15 al 16 y en Deuteronomio 22, 23 al 29. Ahí puse los textos, se ven chiquitos. ¿Qué dice ahí? Es un tratamiento muy especial donde dicen: vas a pagar el precio de una mujer virgen y vas a casar con ella y jamás te vas a poder divorciar de ella. ¿Por qué? Porque pues había tenido un encuentro o había abusado de ella. Pero no se consideraba como adulterio, aunque fuera casado. Ven ahí como que las lagunas que existían pero hermanos, lagunas para nuestro contexto, nuestra cultura. Para la cultura de ellos era algo normal. ¿Por qué, hermanos? Porque para ellos no existía el matrimonio monógamo como el de ahora. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado y ser responsables cuando utilizamos las Sagradas Escrituras para poder justificar o normar algunas conductas. No, hermanos. Nosotros tomamos el Antiguo Testamento, que es la Biblia de los judíos, la tomamos porque es el anuncio profético de nuestro Señor Jesucristo, el anuncio de la salvación, el registro histórico del pueblo original, el pueblo elegido. Y nosotros tomamos, hermanos, los 10 mandamientos como nuestra norma de vida. Tomamos la ley de la alimentación como una manera ejemplar, una manera especial que tiene el pueblo de Dios para poder pasar por este mundo en donde somos extranjeros, hermanos. Pero de ahí en fuera, hermanos, son meramente registros que no norman de ninguna manera nuestro comportamiento o nuestra vida religiosa. Hermanos,
porque nos encontramos textos como estos, que no son para nosotros, eran para el pueblo natural, el pueblo judío, en ese contexto específico. Ahora, hermanos, si un varón o una mujer abusa de un soltero o una soltera, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a la cárcel. No hay manera de aplicar esto, hermanos, porque son culturas totalmente diferentes y esto no aplica para nuestro contexto. ¿Bien, hermanos? ¿Sí estamos claros en esa parte? Bien. Va a la otra parte, donde les digo que es la laguna. La mujer casada peca contra su marido y comete adulterio cuando sostiene relaciones sexuales con otro varón, sea casado o sea soltero. Ahí no hay de que se va con un prostituto y no, para ella sí es pecado y es adulterio, con el hombre no. ¿Ven por qué, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con las escrituras? ¿Sí? Son registros. La Biblia, hermanos, es un compendio de libros que nos cuentan historias de hombres imperfectos, pero que desentraña la voluntad de Dios a través de sus experiencias de vida, algunas terribles, algunas de bendición, pero que traen la promesa de salvación para nosotros. Y es un ejemplo de lo que nosotros no debemos hacer, o sí debemos hacer. Tenemos ejemplos de héroes de la fe que podemos seguir, pero también tenemos ejemplo de hombres y mujeres que debemos también observar y decir, no quiero ser como él o como ella, porque me puede pasar lo mismo. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿por qué con la mujer era más estricto esto? ¿Por qué la tabla con la mujer, hermanos? Porque se consideraba que la conducta libertina de la mujer afecta más al matrimonio que al hombre. ¿Por qué, hermanos? ¿Sí me entienden, hermanos? Era más evidente que una mujer, fue adulta, pues si no es del papá, si no es del esposo, es de otra persona. Y otra, bien dice mi esposa, por la cultura. La mujer era considerada un objeto más, una pertenencia más del varón. ¿Sí, hermanos? No tenía valor como el que tienen ustedes ahora. No tenían herencia hasta que fueran redimidas por algún pariente del varón. Deuteronomio 20, solamente quiero leer rápidamente Deuteronomio 21, 15 al 17, donde vemos que no había matrimonio monógamo. Supongamos que un hombre tiene dos, Deuteronomio 21, 15 al 17, supongamos que un hombre tiene dos y solamente ama a una de ellas, pero ambas le han dado hijos varones, y supongamos que el primer varón lo haya tenido con la mujer que no ama. Cuando el hombre divida su herencia, no dará parte al hijo menor. El que tuvo con esposa que ama, como si fuera el primer hijo varón, deberá reconocer los derechos del hijo mayor. El que tuvo con la esposa que no ama, al darle la parte doble que le corresponde. Ese hijo es el primer fruto del vigor de su padre, ya le corresponden los derechos del primer hijo varón. Hermanos, cultura. La escritura fue escrita en una cultura totalmente. Por eso tenemos que ser muy responsables cuando tomamos las escrituras en nuestras manos. La naaf también, hermanos, significa fornicación. ¿Alguien de aquí, hermanos? ¿Alguien de aquí, hermanos, vive en fornicación? Se lo pregunto de otra manera, o hermanos que se encuentran en la transmisión. ¿Alguno de ustedes, hermanos, y no hablo de los noviecitos que andan teniendo ahí encuentros íntimos, ¿alguno de ustedes, hermanos, viven en unión libre? ¿Alguno de ustedes, hermanos, viven en unión libre? Están en fornicación, hermanos, están en pecado. Están en fornicación, hermanos, están en pecado. Naaf. La fornicación, hermanos, que también se traduce de adulterar, es una perversión sexual, hermanos.
Porque sí, vivimos juntos, pero sin responsabilidad, sin recibir la bendición de Dios, sin compromisos. Así cada quien a su casa cuando no nos entendamos. En el Antiguo Testamento, hermanos, se entiende naaf como prostitución o como hacerse ramera. Es lo que simboliza o significa en el Antiguo Testamento naaf. ¿Sí, hermanos? En Ezequiel 16, 26 al 30, habla al pueblo de Israel, dice: agregaste a tu lista de amantes al lujurioso Egipto y provocaste mi enojo. Y dice aquí: las prostitutas cobran, pero tú al contrario, tú les pagas a los ídolos, a otros pueblos. El Señor reprende al pueblo de Israel porque había sido adúltero con otros dioses, con otras adoraciones diferentes a Él. En el Nuevo Testamento, hermanos, se refiere a toda relación sexual fuera del matrimonio. Deriva de la palabra griega porneia. Primera carta a los Corintios 5:1: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Cuando dice inmoralidad sexual, cuando acerca de la porneia que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Imagínense qué aberración, hermanos. Lo que estaba sucediendo y lo que sucede muchas veces en nuestras iglesias, hermanos. Gálatas 5:19: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Porneia, que es inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Porneia, hermanos, es un término complicado de traducir, pero podría entenderse como, o más bien se entiende como inmoralidad sexual, como desorden de la vida amorosa y sexual e íntima. Lujuria, eso implica el término porneia. ¿Cuáles son las consecuencias del libertinaje sexual, hermanos? Cuando no hay un orden, cuando no hay responsabilidad en un matrimonio, cuando no tengo yo como varón responsabilidad, cuando no me sujeto a los designios de Dios, o usted como mujer. ¿Qué sucede, hermanos, en los hogares? Hay lugares deshechos, hay niños maltratados, porque los niños son los que reciben el desahogo de los padres molestos. Te pareces a tu padre, le dicen las mamás a los niños. ¿Qué culpa tiene el niño? Te pareces a tu madre, le dice el papá a la niña, porque se parece a su madre, que le faltó. Niños en la calle, drogas, vicios, violencia doméstica, enfermedades de transmisión sexual, inestabilidad emocional, financiera, social, religiosa, etcétera, etcétera, y muchas cosas más, hermanos. ¿Ven hasta dónde llega, hermanos, el adulterio? Si alguien dice: hermano, he cometido adulterio, hermanos, es algo muy doloroso para la familia, pero también, hermanos, para la iglesia. Cuando los líderes, cuando los pastores dicen: el hermano cayó en adulterio, ¿no es doloroso para la iglesia también, hermanos? No solamente afecta a mi ser, afecta a mi familia y a mi entorno, y a mis hijos sobre todo. Se rompe ese vínculo que el Señor desea en cada familia, Padre, hermanos. Ya voy a concluir, hermanos. Cristo desea que honremos el matrimonio, hermanos. Hebreos 13:4. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Mateo 5:28. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón.
No es necesario, hermanos, consumarlo físicamente. La lujuria, hermanos, el deseo desbordado y desordenado también es considerado en el corazón, en el pensamiento, en el espíritu. Adulterio, hermanos. ¿Quién lo dijo, hermanos? ¿Algún profeta? No, hermanos, lo dijo Cristo mismo. El Señor, Dios encarnado, lo dijo, hermanos. Mateo 5, 31 al 32. Han oído la ley que dice: un hombre puede divorciarse, por escrito un aviso de divorcio. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. ¿Por qué? Porque para Dios, hermano, entonces, ¿qué hago si me divorcié? ¿Quieres saber lo que yo le pediría? Vivir para el Señor. Puedes ir haciendo canchita. Tengo 5 o 6, pero ya no me agradan las dos más mayores. Les voy a dar carta de divorcio, les voy a divorciar de ellas, las voy a repudiar y me vuelvo a casar con otras más jovencitas. Y ellos se casan con niñas. Y así van abriendo, hermanos, como que vacantes. Eso es una perversión, hermanos. ¿O no? Hay denominaciones cristianas que así se denominan, no muy lejos de aquí, donde tienen 2, 3 esposas. ¿Cómo pueden vivir? Es que así nos han enseñado, estamos acostumbrados. Y está bien, porque así nos ayudamos. Mientras una cocina, yo hago el quehacer. Se está poniendo de moda, hermanos. Los roomies, ¿se acuerdan de los roomies? Ponen ahí en la ciudad, estudiantes, roomies, necesito 2 roomies para pagar el departamento. Ahora también hay roomies amorosos, hermanos, sentimentales, donde tienes 2 esposas, 3 esposas y ahí se ayuda. Son perversiones y desviaciones, hermanos, que traen como consecuencia adulterio, aunque estén de acuerdo. Jesús, hermanos, magnifica y amplía este mandamiento, sin olvidar la humanidad de los involucrados. El Señor sabe que somos seres humanos, sabe que a causa del pecado hay cosas que suceden, pero en el corazón de Dios, como dice en Oseas, yo quiero rescatar a mi esposa infiel. Y van a haber consecuencias, por supuesto, no es lo mismo, pero vamos a restaurar nuestro matrimonio, es lo que dice el Señor al pueblo de Israel. Y nos lo dice a nosotros todos los días. Este mandamiento, hermanos, nos pide castidad en el matrimonio, la castidad del matrimonio. ¿Cómo que la castidad del matrimonio, hermanos? Pureza sexual, eso es castidad. El deseo íntimo debe moderarse, y no solamente de la oportunidad. Debe ser responsable dentro del marco del matrimonio, hermanos. Castidad se refiere a pureza sexual también en los pensamientos y en nuestras acciones. Hermanos, el matrimonio es una institución de origen divino que implica la unidad de la pareja. En Génesis 2, 20 al 24 dice: no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le haré ayuda idónea. Entonces hizo caer a Adán en un sueño profundo y del costado extrae a la mujer. Y dice: por fin, hueso de mis huesos, carne de carne. Ella será llamada mujer, será llamada varona, porque fue tomada del hombre. Mientras haya la armonía en casa. La infidelidad simboliza, hermanos, el rompimiento completo de la institución divina del matrimonio. La infidelidad, hermanos, es un sacrilegio. La infidelidad es destructiva. Y este mandamiento busca proteger la santidad del hogar, porque el hogar es la base de la sociedad, el baluarte de nuestra civilización, la base de nuestra amada iglesia, hermanos, el fundamento y el sostén y el castillo de nuestra fe. El hogar, hermanos, tiene un efecto positivo y muy profundo en nuestros hijos, y la fidelidad santifica al hogar.
Por lo tanto, hermanos, este mandamiento busca, de alguna manera, continuar la humanidad. Busca que sigamos existiendo, hermanos. Que la fe continúe. La cultura, los medios de comunicación, las redes sociales, nuestro entorno nos presenta que se sostiene y se fundamenta solamente en el sexo. Solamente en eso. Ya perdí atracción hacia mi esposa, se acabó el amor, el que sigue, por eso ya no se casan. Porque es lo que nos enseña el mundo. Es lo que nos enseña Satanás, hermanos. Debemos resistir a esas tentaciones sensuales y sexuales. Si guardamos y aplicamos este mandamiento, mis amados hermanos, en nuestras vidas, estaremos edificando la humanidad desde nuestra trinchera y a nuestras futuras generaciones. Mateo 5, 27, 28. Han oído el mandamiento que dice: no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Hermanos, cuidémonos mucho de las tentaciones. Cuidémonos mucho de los pensamientos. Me decía el conductor que nos llevó al congreso el sábado pasado: hermano pastor, le pregunto a usted, ¿es bueno consumir o escuchar música secular? ¿Se debe? Pues de que, ¿o se puede? Digo, de que puedes. Pero ¿qué pasaría si comemos chetos todos los días? ¿Qué pasaría si como nada más Maruchan? ¿Qué pasa, hermanos, si tomo nada más refresco de gas en lugar de agua? De que puedo, hermanos. Pero ¿qué estoy alimentando? La música secular, ¿de qué nos hablan, hermanos? Desamor, infidelidad, traición, violencia, poder. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado. No les estoy diciendo qué hacer y qué no hacer. Solamente les advierto, porque es mi labor, hermanos, como pastor. Alguien me dijo: tú estás ahí porque tú tienes que advertir el pecado. Sí, eso lo he entendido, hermanos. Por eso, hermanos, me toca a mí advertirles. Ya la decisión es de ustedes, hermanos. Alimenten de cosas buenas su cuerpo y su ser, para que no haya pensamientos, hermanos, que desvirtúen la vida que el Señor desea que llevemos, y sobre todo que desvirtúen la institución divina del matrimonio. La prohibición viene por lo sagrado de usted y de mí, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. Pasa a vosotros.